esto de Carmen y de lo de Don José que fue tan resonado, ¿no? Que uno lo mata al otro, pero se tergiversa un libreto, ¿no? Y bueno, pero ese es un problema en donde se supone que hay un margen social Sí. que tiene que imperar sobre una lectura de una ópera del siglo XIX. Es decir, toda esta cuestión de que no se tolera que en realidad Don José mate a Carmen, que esa es la verdad, ¿no? Sí. Y, Con esta discusión de género, además. sí, pero además lo mejor que podría pasar es mostrar eso porque es un femicidio insoportable el de Carmen. Sí. Ahora, cambiarlo, yo no entiendo, ¿no? Sí. Porque Bizet... Sí, ahora me vas a contar un poco. Vamos a ir como de cero con el tema de la ópera, pero mira, Guillermo Ascencio, ¿dónde nos venimos a encontrar? ¿Qué te parece? Uy, acá ahí en el río, no enfrente el río, sino en el río. Sí, casi en el río. No, estamos a salvo en un tablado finalmente, sí, ¿no? A mí me marea un poco. Pero bueno, pero es como si fuera un escenario. Absolutamente. Las aguas van por lo bajo. Sí. Vamos caminando. Bueno, dale. Guillermo. Probablemente a partir de esta disposición portuaria, nuestra ciudad de Buenos Aires vino a ser una ciudad operística, lírica. Y yo no creo que Buenos Aires sea una ciudad lírica. Yo creo que es una ciudad Teatro Colón, que no es lo mismo que una ciudad operística. Porque el Teatro Colón tiene su particularidad con el tema de la ópera. Es decir, está manejado desde un lugar... Primero es un teatro súper aristocrático, ¿no? Es decir, a medida que va subiendo van bajando los precios de las entradas. Entonces, subiendo en las graderías, el Paraíso. Paraíso es más barato, es más barato que Tertulia. Sí. Tertulia es más barato que Cazuela, bueno, en fin. Y la ópera está hecha desde un lugar en donde se intenta todo el tiempo, y sobre todo las autoridades actuales, decir que quieren que venga la gente joven a la ópera. Está ese discurso, por lo menos, ¿no? Que es ridículo, porque me parece que lo primero que hay que crear es interés por la ópera, no porque vengan al Teatro Colón. Y el interés por la ópera no está creado, ni está en preocupación de crearse. Yo para nada pienso que cuanto más... A ver, el Teatro Colón a mí no me interesa con conjuntos amplificados. Si para eso hay otros lugares. Claro. Entonces, ¿por qué creerse que porque alguien va a un recital de Serrat en el Colón, la gente se está acercando al Colón? Sí. Al Colón, no a la ópera. Sí. Ese es por eso vos tema. nos estás planteando que en realidad la ópera es algo mucho más extenso, variado, rico y acaso pregnante en la sociedad, ¿no? En sus orígenes. Claro. Sí, es decir, la ópera comienza claramente como aristocrática, pero luego se transforma en una cuestión bien popular a partir de la ópera que se abre en Nápoles, ¿no? Cuando se abren los teatros al público, porque hasta ese momento la ópera era un arte de palacios, ¿no? Ahora, cuando se abre al público ya hay otra instancia, ¿no? Que es que la gente demanda de ver ópera, ¿no? Es más, de la ópera seria se pasa a la ópera bufa justamente porque los intermezzi empezaban a ser más importantes que la ópera seria que se estaba dando. Entonces, la gente buscaba, demandaba. Ese es el problema que hay con la ópera en Buenos Aires. No está buscada la demanda del público, sino todo lo contrario, un exceso de oferta. Sí, y ¿no será que en alguna medida ese interés fue como absorbido por el cine, por ejemplo, que también es una obra de arte total, muy absorbente de interés? Sí, probablemente. Digo, a ver, ahora, eso no hace que la ópera haya terminado, todo lo contrario, ¿no? Es decir, la ópera existe y no existe en la medida en que se quiere rejuvenecer. Entre comillas lo pongo,
Hablábamos antes del... popularizar en un sentido descendente, ¿no? De la divulgación. Claro, no es eso el lugar de la ópera, ni tampoco... el lugar de la ópera es el lugar de la ópera, es decir, teatro cantado, ¿ok? Entonces, teatro cantado, hay una dramaturgia, hay una música, ópera en drama. Sí. Drama en música, decía Wagner, ¿sí? Drama en música, ok. Entonces, ahí ya tenemos primero que aceptar una convención fuerte, que los personajes en lugar de hablar van a cantar. Sí. Bueno, pero eso pasa no solamente en la ópera, ¿no? Personajes que cantan, no sé, o por lo menos no en las casas de ópera, los teatros que se supone hacen temporadas de las óperas del pasado, pero ahora, si querés, vamos a ir recorriendo un poquito estos problemas, quizá con la inocencia de quien, un poco lo que vos nos estás planteando, de quien toma el género por sí mismo, ¿cierto? Más allá de que en esta ciudad exista una tradición con una gran casa de ópera como es el Teatro Colón o el Teatro de la Plata, tomar en sí mismo el género y tratar de rescatar a partir de esto que vos decís, ¿no? Sí, me gusta eso de ir más allá de los teatros. Y que vos de alguna manera nos vayas enseñando eso. Pero dale, claro. Gracias, Guillermo. Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces, si te parece bien, Guillermo, aprovechar para pensar de cero, ¿no? Ojalá se pueda pensar de cero. La ópera, pero bueno, acá te tenemos a vos, como si le tuvieras que decir a alguien que nunca tuvo la experiencia de la ópera y acaso que nunca la va a tener, o sea, explicarle a un niño en qué se funda, ¿no? Claro, no, la ópera, lo más interesante es poder ver la unión, como decía antes, del drama y la música, ¿no? Es decir, es esa búsqueda del arte total, ¿no? Esa búsqueda de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Donde la escenografía es el arte plástico, sí, ¿no? La música, la caracterización, todo esto es como ir a ver una obra de teatro, pero completa, digamos, ¿no? Donde uno no se ahorra nada. Esa completud, ¿no? Si tuvieras que decir uno de los factores que componen la experiencia operística o aquel factor que de alguna manera globaliza, ¿cuál sería esa totalidad, ¿no? Esa idea. Y esa totalidad es la idea del canto en vivo, ¿no? Es decir, el canto no amplificado. Ajá. La idea de verdad del escenario, a pesar de todo lo ficcional que tiene, y que todos sabemos que es ficción, todos sabemos que es convención, pero hay algo allí del hombre cantando arriba, el hombre en sentido genérico, que te transmite esa cosa ineludible, ¿no? Es decir, porque en la ópera no cantan los cantantes, cantan los personajes. Sí. Esa es la gran diferencia con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, con canto popular. Sí. Entonces, esa idea de componer el personaje vivo y desde Otelo cantar, es una sensación muy particular, ¿no? Porque uno empieza a creerse que esa convención de que el hombre esté cantando ahí sus desgracias, sus celos, lo que fuere, es maravilloso porque uno no puede pensar que alguien en la vida cotidiana podría ponerse a cantar sus situaciones celosas. Cuando se hace un buen análisis dramático y el cantante sabe lo que le está pasando al personaje, es como otra cuestión, ¿no? Claro, completamente diferente a cuando no. Hay como un trabajo de la consustanciación. Un trabajo de la consustanciación, me encantó.
lo tomo. Ay. Es interesante esto de la consustanciación en la ópera. Me pregunto si en virtud de esa consustanciación es que, por ejemplo, una persona como vos se fue a vivir a la ópera, vive de eso. Me hace sustancia la ópera, ese es el tema. Por eso es ahí donde siento que hay algo que me hace vibrar todo el tiempo, ¿no? Yo, la primera vez que vi una ópera, yo no podía creer que todo eso estuviera sucediendo arriba de un escenario y que me emocionaba gravitantemente, ¿no? Si estaba, ¿qué pasa con esto? Y yo que vengo del teatro, ¿no? El teatro de prosa, pero digo, uy, qué cosa tan maravillosa que puede transmitir un dúo, ¿no? Además, cuando el dúo funciona y funciona bien musicalmente, es de una calidez, ¿no? Que uno, como decía Mozart, mirá, Mozart lo convence a José II de Habsburgo con que no le impida hacer la obra de Beaumarchais, Bodas de Fígaro, porque le muestra a él, está muy bien mostrado eso en la película, Amadeus, le muestra a él cómo durante 20 minutos puede mantener música y que la acción dramática transcurra. Los últimos 20 minutos del segundo acto de Bodas. Entonces, un dúo, un trío, un cuarteto, un quinteto, un sexteto, un septeto, un octeto, y todos los cantantes y todos los personajes van desarrollando su propia historia. Entonces vos decís, esto, dice Mozart, es algo que en el teatro de prosa no se puede hacer, es gracias a la música. Bueno, ahí eso me venía pensando mientras los decías, ¿no? Gran inventor del concerto. Sí, pero cómo finalmente la sustancia de la consustanciación es música. Absoluto. Es decir, es algo que no tiene sustancia, Absoluto. que nos pasa como una brisa, pero que por supuesto tiene, ¿no? Claro. Tiene cuerpo. Se consustancia. En los cantantes y provoca la resonancia. Me llamó igual la atención esto del diálogo, el dúo, ¿no? El dúo, el diálogo. Sí. ¿Por qué dijiste lo del dúo? Porque los dúos son verdaderamente encantadores, ¿no? A mí me da la sensación de que cuando se establece ese diálogo en un dúo y los dos están cantando y los dos cantan muy afinadamente, digamos, para mí esos son los momentos más importantes de la afinación, ¿no? Mira. Porque es como que el canto le tiene que ganar al diálogo, por decirlo de alguna manera, lo que están diciendo. Pero es tan importante ese diálogo cantado que cuando se da, sea un dúo en controversia o un dúo de amor, da lo mismo. Sí. Lo que sí es importante es que en el dúo hay algo que pasa a más de uno y que cuando le pasa... Y a más de dos. Y a más de dos. ¿No? Porque mientras te referías a eso, pensaba esto del Evangelio. Ajá. Cuando dos o más, ¿no?, se reúnen en su nombre, es decir, ahí tenés un dúo, sí, y acá tenés un espectador participando o siendo participado del dúo de otros dos, ¿no? Eso es, en términos, no sé,
contemplativos, teológicos, eso es la oración. Mirá, bueno, mirá vos, ¿no? Sin saberlo dónde me metí. Está bien. Mirá. Esos dos o más, ¿no? Entonces debe ser por eso que me impacta tanto el dúo. Sí, los dúos para mí son como... Además cuando se dan esos finales en coincidencia, ¿no? Ajá. Qué bello suena, ¿no? Qué interesante, cómo pueden haber estado disputando cosas, sí, y disputando cosas y de golpe, aún manteniendo la disputa, pueden sonar unísono y uno... ¡Uy! ¡Qué placer para...! Y seguir siendo dos, ¿no? Que de pronto se va uno por una pata del escenario diferente. Claro. Bueno, el conflicto, ¿no? El conflicto en la ópera, quizá uno de los aportes de la ópera históricos es la incorporación del conflicto, o por lo menos a unas formas de transcurrir el conflicto llevaderas. ¿Digo bien? Sí, absolutamente, es así. Sin olvidarse de la situación de conflicto, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la ópera tiene esa... Además, el canto te alivia ahí. Sí, porque la música en general, a veces se considera que la música es una mera armonía, o sea, que no hay conflictividad en la música. Cualquier compositor sabe que cada composición es un conflicto, con un desarrollo, con un trabajo interno que finalmente se resuelve de un modo u otro, ¿no? Sí, por eso en las puestas en escena hay que ser tan respetuoso de la música, ¿no? Yo una vez le escuché decir a Víctor Torres que él, cuando estudiaba una de las partes de cualquier personaje que estuviera estudiando, miraba en la partitura hasta cualquier adorno y pensaba, ¿por qué lo puso acá? ¿No? Es decir, hay un valor interpretativo que todo hay que respetar. Quiero decir, cuando uno habla de respeto a la ópera, no es el respeto arcaico ni intentar hacer una ópera como Mozart la hacía, no. Lo que sí hay que hacer es saber de qué va la ópera y contar la ópera, porque vos no le podés... Mira, vos me preguntabas y me decías sobre el tema del Colón o de la ciudad, si es una ciudad operística o no. Bueno, mira, ¿cómo se va a acercar la gente a ver una ópera si Parsifal está puesto en la Guerra del Golfo? El pibe que va por primera vez a ver esa ópera, ¿de qué se cree que trata la ópera? No entiende nada. Sí. ¿Entendés? Es un mundo una distancia alejado. Claro, no es moderno, no es acercante. Bueno, esto porque bueno, son un poco los guetos, ¿no? Los lugares que se hablan a sí mismos, digamos, ¿no? Donde la función... Ahí está. ¿Sabes qué, Santiago? Ese es el gran problema de la ópera hoy y de los teatros y las producciones. Es decir, creyendo que uno ayorna algo o lo atrae acá y que entonces todo es más reconocible, sí, etcétera, etcétera, lo único que hace es gustar o no gustar a aquel que ya conoce esa ópera. Sí. Porque es decir, no tiende al que nunca fue a ver Parsifal. Sí. Entonces vos apuntás de alguna manera a entrar en la obra, en su trama real, ¿no? Sí. En su teatro real, en sus indicaciones expresas, sí. Y de allí sacar a luz un teatro verdadero. Absolutamente, porque uno no puede separarse de quién es y uno no puede separarse de que vive en el siglo XXI. Lo nuevo sale solo, pero no en ese creyente que dice hay que renovar. ¿Qué es renovar? Sí, bueno, y también está la cuestión de la autoría, ¿no? La autoría en la ópera, y al haber tantos participantes en su realización, sí, a veces esa autoría puede llegar a quedar usurpada, ¿no? O yo siento, mira, cada vez más que en el siglo XXI se impone la misma reforma que hizo Gluck en el siglo XVIII a la ópera, porque hoy no es la dictadura de los castrati, ni de la soprano, ni de los cantantes, sino la dictadura de los regisseurs. ¿Entendés? Entonces... Ahora me lo vas a explicar. Caminamos un poquito más, ¿te parece? Pero cómo no. Ahora me explicás lo de la reforma de Gluck, entonces. Dale.
sería entonces esto de la reforma de Gluck? Claro, la reforma se hizo casi absolutamente necesaria porque los cantantes hacían lo que querían con la dramaturgia de las óperas, es decir, era la tiranía de los castrati, ¿no? Divos, sí. Claro, los grandes divos que hacían arias, o sea, si la gente aplaudía mucho, hacían bises con arias de baúl, que no tenían nada que ver con la ópera, sí, ¿no? Sí. Pero por el propio lucimiento. Y se interrumpía la acción dramática, claro, cualquiera claro. cosa. Entonces Gluck escribe todo un manifiesto delante de la partitura de Alceste, que es muy interesante porque él empieza como a buscar, es el pasaje de lo barroco a lo clásico, digamos, ¿no? Al clasicismo. Él empieza a poner freno a determinadas cosas. Bueno, Scarlatti también lo veía eso, porque Scarlatti es el inventor del aria da capo. Claro. El aria da capo es para cansar al cantante y que después no tuviera ganas de hacer bis. Sí. Entonces le daban las 3 oportunidades, ¿no? El A es... Qué notable, ¿no? Que el cantante de alguna manera constituya un ego, ¿no? Absolutamente. Por sobre... Bueno, ahí es donde todavía la ópera, y por eso tan necesaria la reforma de Gluck, la cantaban cantantes, no personajes. Claro. Ese es un tema. Claro. Ese es un tema, ¿no? Entonces, caracterizados sí, relativamente, ¿no? Claro. Bueno, ahora también sí. aquí en Buenos Aires, por ejemplo, hasta no hace demasiadas décadas, quizá pasaba algo parecido con algunos cantantes divos, ¿no? Sí. El problema es que, a ver, el cantante divo es más fácil de solucionar que el regisseur divo. Claro, porque es un ego. El ego. Pero a todo esto, Guillermo, seguimos sin hablar de la autoría de las obras, ¿no? Porque acá estamos entre el poder del cantante, el poder del regisseur, que es el director de cine, y los autores, ¿dónde quedan? Lamentablemente bastante excluido. Ese es un gran tema con la ópera. Avanti, no, bueno. Después de usted. Muchas gracias. ¿Cómo viviste, Guillermo, tu formación, ¿no? en el Instituto del Teatro Colón? ¿Qué recuerdo tenés de eso? Un grupo maravilloso de compañeros, ¿no? Éramos pocos, pero fue uno de los grupos más numerosos en la carrera de Regis. Ajá. Y la verdad es que una amistad enorme hicimos entre todos los que hicimos juntos la carrera y fue muy creativa porque todo el tiempo íbamos aprendiendo más allá del instituto, entre nosotros y estudiando, y fue ultra estudioso todo lo que hicimos. Claro. Y parecería, bueno, en la ópera nada se hace solo, ¿no? Siempre, casi que por definición, esa mancomunión, ¿no? De los que participan. Me da la impresión, lo que contás en el instituto, que de algún modo refleja también lo que pasa en un proceso, ¿no? Sí, es una gran relación social hacer una ópera, ¿no? A ver, eso. Y claro, es como una multitudinaria relación social, porque allí hay que... A ver, en la ópera todo se maneja demasiado verticalmente. Ajá. Pero los mejores resultados son cuando esa verticalidad se nota lo menos posible. Entonces, y la idea de congeniar, la idea de llegar a que el personaje, por ejemplo, llegue a hacer lo que uno quiere como puestista, como regisseur, la mejor manera es que esté convencido el cantante. Claro. Es decir, la mejor manera no es ponete acá, cantá y lo que está sintiendo es llora, que tiene ganas de llorar. Sí. No, lo más interesante es que la propuesta llegue, o sea, hacer que el cantante quiera llorar. Sí.
haciendo el personaje, que llegue el personaje, ¿no? Mediante cierta comprensión, ¿no? El análisis dramático. Estudio, ¿no? Sí, el análisis dramático es imprescindible. Claro. Pero es imprescindible, absolutamente. Muchos creen que evitando el análisis dramático uno se pone más creativo. Claro. Porque si no entra demasiado en la cosa que quiso decir el compositor, el libretista, sí, entonces que la creatividad de esa manera no aparece porque uno lo que intenta terminar haciendo es lo que hubiera hecho Mozart. No. Ojalá uno pudiera llegar a ese punto y saber que no va a ser Mozart. Mira, la ópera es interesante porque tiene muchos planos temporales, muchísimos planos temporales. Sí. Es decir, vos podés tener una ópera del siglo XIX que refiere a un suceso del siglo XVIII y la estás poniendo en el siglo XXI. O sea, creer que vos tenés que darle siglo XXI a la ópera, claro, es lo que decías de la actualización, ¿no? El siglo XXI está. Sí, uno habla de la actualidad de lo bello, ¿no? Justamente cuando se refiere a este mismo tiempo que estamos compartiendo aquí en el muelle, así lo llamamos, la actualidad de lo bello. Y justamente con eso hacemos referencia a una actualidad trascendente, ¿no? Bueno, vos imaginate, claro, imagínate que para hablar de la actualidad de lo bello, para hablar de lo bello, habláramos de Platón. Si vamos a hablar de Platón, no le tenemos que tener miedo a hablar de Platón. No es que vamos a opinar como los griegos del siglo IV, VIII antes de Cristo. No, vamos a opinar desde hoy. Leemos a Platón desde hoy. Digo, esa idea de, ¿cómo hacer hoy ya es hoy. Hoy ya es hoy. Sí. Olvidar, es decir, si vas a hablar de lo bello, es desde la actualidad. Es imposible que sea desde otro lado. Para que sea vivo, sí, palpitante, real y verdaderamente teatral, ¿no? Porque un teatro, a ver si digo bien, ¿no? Un teatro es este lugar donde nos estamos escuchando realmente. Ajá. ¿Es así? Ajá, donde el público en silencio escucha la palabra del otro. Sí. Mirá, tengo que... No es sobre la base que yo trabajo, conscientemente, pero seguro que sí, que trabajo sobre eso. Sí, claro. Ahí hay alguien que paga para silenciar y escuchar la voz del otro. Que paga la entrada. Sí. Bueno, que paga el precio de una entrada porque necesita, desea, ¿no? Tal cual. Decía escuchar la actualidad, digamos, participar de una palabra actualizada. Mirá qué interesante, porque el tema de la teoría teatral, si querés, que comienza en algún sentido con la poética de Aristóteles, cuando él habla de la necesidad del espectador de hacer catarsis, hoy está tan olvidadas ciertas cosas, en donde desde hace algún tiempo empieza como a que el teatro es catarsis arriba del escenario. Sí. No es catarsis arriba del escenario. Sí. La catarsis la tiene que provocar el espectador. Sí. El que hace catarsis es el intérprete, como en una especie de... ¿Viste? Con esa historia de la memoria emotiva, de qué sé yo. Digo, desde Stanislavski ha habido muchos problemas con eso, pero digo... Sí. Ojo, ¿no? Porque la catarsis hay que provocarla en el espectador. Esto que las autoridades del Colón quieren hacer, bueno, no de traer a los jóvenes es provocarles la demanda de que quieran venir. Sí, porque no es poner un celular en la puerta y traer 14 millones. Ha de suceder algo en el orden de lo catártico, pero que implica esa articulación, ¿no? Porque sí, Esquilo creo que decía que la catarsis es ver el infortunio, pero en el semejante, en un actor que es un semejante. Exactamente. Entonces allí, bueno, claro, los orígenes de la tragedia griega, ¿no?
para empezar a evitar los sacrificios humanos, los sacrificios de animales. Entonces uno ve, bueno, listo, acá ya está, ya pasó, mismo Edipo. Sí. Pero es cierto lo que decís, que se ve un teatro, una danza también y una música de carácter, entre comillas, catártico, donde la catarsis se hace en el escenario. Sí. Mira, porque pero ojo, ¿acaso allí haya una voz de los artistas que está también, que también tenga que ser escuchada? ¿Sabes qué pasa? Que cuando eso sucede, yo lo siento absolutamente sobreactuado. Es decir, una cosa es decir, bueno, yo le pongo toda la pasión a lo que estoy haciendo, pero el arte no es pasión, el arte es sublimación. Entonces... Bueno, eso debe haber muchos en este momento como yo pensando lo que acabas de decir, que es difícil decir y pensar que el arte no sea pasión, o que la pasión no sea finalmente una articulación. Bueno, una forma de el pathos griego es una parte de la descripción del artista. Ahí va. Pero digo, el arte fundamentalmente es sublimación, es ese hecho que casi te diría uno ni se da cuenta que crea por aquello que no puede decir de otra manera. Fíjate la ópera. Qué interesante que es, si uno ve la tragedia de Tosca en teatro, es bastante probable que se conmueva mucho menos que con la tragedia de Tosca en cantada, ¿no es cierto? Sí. Además, qué interesante también el planteo de... Bueno, es que quizá la música, lo que tiene de musical la ópera y el teatro, no necesariamente, a lo mejor es lo que termina de confundir, en el buen sentido de la palabra, al espectador y también al actor, respecto de lo que está pasando ahí. Es una pasión, ¿no? Es una pasión, o sería una pasión. Sí. Sería una pasión. Pero está bien, claro, no. Si la pasión es del personaje, estamos todos en la convicción de que es una pasión ficcional. Ahí está. Sí. Ahí, listo, ya está. Nos entendemos todos, queremos que el personaje sufra. Ahora no queremos que el actor cuando sale a saludar, o el cantante cuando sale a saludar, esté muerto, como muere Tosca. ¿Sí? ¿No? Lo que queremos ver, lo queremos aplaudir, lo queremos decir, uy, qué bien que estuvo. Aplaudirlo menos, no me gustó nada, pero digo, es decir, es insoportable la realidad, ¿no? Sí, pienso que, te pregunto en realidad, ¿vos crees que la cultura, o sea, ya no el arte, sino la cultura hoy tiene verdaderamente separado la sacrificialidad de la articulación, o sea, de la elaboración, o que eso está un poco confundido? Y está bastante confundido, sí. Hay como una... Lo que pasa es que se ha popularizado una cierta manera de ver el arte que es como... yo voy por la calle, ¿no? Y entonces me para alguien, qué sé yo, bueno, por cualquier cosa, y me dice, ¿a qué te dedicas? Yo le digo, soy regisseur. Primero me dice, ¿qué es eso? Le digo, dirigir... escena de ópera. La cuestión siguiente es, ¡ah! ¡Qué maravilla! Dedicarse a eso. Y va a decir, ¿qué imaginario está puesto ahí? ¿No? ¿Querés que te diga más? Yo, cuando doy clases en casa, pongo la ópera todo lo que da y nadie dice nada. Ni se me ocurra a mí poner una cumbia, porque me empiezan a tocar el timbre todos los vecinos. Pero si pones ópera... Pero no, ¿cómo te vas a tirar contra el arte serio? Digo, hay un imaginario. Sí. Mira, mi gran maestro de teatro, que fue Alberto Ure, él me decía que nosotros en realidad tenemos que pensarnos como una campana de respiración, ¿no? En una cocina, ¿no? Entonces tenemos que abrir ese hecho de por dónde sale el aire, por dónde sale lo tóxico y tratar de renovar ese aire, ¿no? Es decir, para eso el espectador viene a verte al teatro. Y paga esa entrada que vos decías. Claro, paga esa entrada. Para renovar un aire, es decir, actualizar
Totalmente. El respiro de lo bello. Sí. Difícil igual pensar lo bello en la ópera, ¿no? Que es territorio de conflictos, pasiones. Lo bello siempre se asocia al esteticismo, claro. ¿no? A lo visual. No, yo no. Digamos, para mí lo bello es el conflicto. Avanti, ¿estás para caminar un poquito más? Sí, con todo lo que caminé hoy ya he cumplido Tu cuota de calórica, hipocalórica. ¿Y estas bestias que te pasan acá por al lado? Vamos. Por lo que te escucho, Guillermo, podría pensar como que no cabe sino esperar, ¿no? Este renuevo de la ópera. Sí, provocando de la manera en que se pueda que el otro demande. Es decir, no demandar que vengan a ver la ópera, no sobreofertar, sino todo lo contrario, ¿no? Ver cómo despertás el interés en el otro, en la gente, joven si querés, grande, lo que fuere, que diga, uy, ¿sabes que me estoy perdiendo de algo que es la ópera? Sí. Pero me parece que es por ahí, no por el lado de abrir todo y decir, che, vengan los jóvenes, 35% de descuento, si tenés menos de 35 años. ¿Sabés la cantidad de gente de 50 años que no conoce la ópera? ¿Y no será en un punto que algo el mundo adulto no está pudiendo escuchar del mundo de los jóvenes, o como si hubiese un desentendimiento de los lenguajes? Pero es histórico, sí. Claro. Sí, es decir, uno cree que tiene la verdad de cómo atraer al adolescente, al joven, y no busca la verdad del adolescente, del joven. Claro. Es decir, el adulto se cree con el autoritarismo suficiente como para pensar, bueno, yo tengo que hacer esto y con esto va a venir la gente. No, primero escuchemos, veamos en qué están, a dónde van, de qué se trata. Además, no tengo por qué meterme a donde vayan. Bueno, llegados a este límite de la entrevista, ¿no? Del escenario, si querés también, quisiera pedirte que nos digas, Guillermo, desde ese amor tan apasionado, entrañable, verdadero y genuino que tenés con la ópera, ¿por qué? ¿Por qué no hay que perderse la ópera? ¿Por qué hoy un joven, por qué es imperdible? Es algo que merece la pena. Y en este momento, fundamentalmente, me parece que es porque uno tiene que aprender a disfrutar por muchas horas. Y la ópera es larga.
y las óperas son largas. Y uno tiene que dejar el alma como espectador allí, en ese escenario, y dejar que el tiempo transcurra. No que el pedir síntesis de la síntesis. No, por favor, desinteticemos todo. Hablemos largo y tendido. Seamos mucho más mayéuticos, seamos mucho más platónicos. Aprendamos de la pregunta, aprendamos del hablar, aprendamos en lo extenso. La idea no es leer resúmenes, sino la idea no es más la de la historia en las facultades de leer las fotocopias sintéticas de los libros. No, leamos los libros, no pasa nada. ¿Que nos vamos a tener que tomar mucho más tiempo? Sí. Y con eso río, te digo, ojalá la corriente venga y no se vaya. Amén. Gracias, Guillermo. No, por favor. Epe, epe. Es un final que atrás.